Medellín tiene con qué. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén escuchando este podcast de Medellín tiene con qué. Ya hemos entrevistado a mucha gente súper calidosa. Tuvimos a Lucía González, excomisionada de paz, a Jorge Melguizo, exsecretario de Cultura. Hemos tenido a Rocío Pineda, una feminista de vieja data, muy famosa, muy reconocida en el movimiento de mujeres de Medellín y de Antioquia. Hemos tenido distintas personas, Osvaldo León Gómez, líder de la cooperativa Confiar, y nos han escrito mucho por un tema que no es un asunto menor para Medellín y que es una problemática que persistentemente la gente dice que necesitamos abordar desde lo público y que pareciera que está al garete. Y es todo el tema relacionado con la seguridad y con la convivencia. Y por eso hoy nos trajimos a un súper invitado, una persona que definitivamente ha estudiado muy a fondo todos estos temas, que los ha trabajado desde la academia, que ha trabajado con muchas personas dentro del sector público, con la fuerza pública, con secretarías de seguridad, para atender, digamos, a fondo la problemática y estudiarla con mucho mayor detalle. Él es Santiago Tobón, un gran amigo, profesor de Economía de la Universidad de AFIT, líder de la línea de Seguridad y Justicia del Centro de Valor Público en la misma universidad, un economista del desarrollo con especial interés en el crimen, la violencia, el crimen organizado y las políticas públicas. Antes de incorporarse a la Universidad de AFIT fue becario postdoctoral en el Instituto Pearson de la Universidad de Chicago y en Innovations for Poverty Action. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de los Andes en el 2018, una maestría en Economía también de la Universidad de los Andes del 2017 y una maestría en Economía de la Universidad Católica de Lovaina del 2012. Recibió la medalla Juan Luis Londoño en el 2020, que se otorga cada 2 años a colombianos de 40 años o menos que merezcan un reconocimiento por el impacto de su trabajo, de investigación y política en el bienestar de los colombianos. Mejor dicho, un absoluto crack. ¿Qué más, Santiago? Bienvenido y gracias por estar en este podcast. Daniel, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hoy este tema, la seguridad, que es una problemática que constantemente cuando uno camina por el territorio la gente dice estamos mamados, nos están extorsionando, la gente siempre tiene una percepción de inseguridad que no necesariamente va de la mano de las cifras oficiales de los homicidios y demás. La gente simplemente pues como que construye una imagen al respecto de este tema. Entonces lo primero que yo quisiera preguntarte es, muy a grandes rasgos, ¿cuál es tu percepción sobre la situación actual de la seguridad en Medellín y sobre el modelo que se está trabajando desde lo público? Mira, ¿yo qué pienso? Pienso que delitos, digamos, de alto impacto como el homicidio vienen disminuyendo en Medellín. Probablemente este año va a ser el año con la tasa de homicidios más baja en la historia de la ciudad, desde que se tiene pues registros y digamos desde finales de los 70, comienzos de los 80. El asunto es que esta disminución de homicidios, digamos que está mediada, de acuerdo como con mi lectura, principalmente por la regulación de las mismas estructuras criminales de la ciudad. No es un secreto que hace, no sé, unos 25 años, incluso en la época de Escobar, pues se pagaba, por ejemplo, por un policía muerto. Hoy hay normas, digamos, instituciones que tienen estos grupos que regulan el uso de la violencia. Entonces sabemos que hoy, por ejemplo, está prohibido el homicidio, no solamente de policías o de funcionarios públicos, sino también de cualquier otra persona. Hay que pedir autorizaciones cuando, digamos, esto se va a hacer. Entonces, yo creo que es positivo en términos generales que tenemos niveles de violencia mucho más bajos que en otros momentos del tiempo, pero digamos, nos lleva como a dilemas de política pública muy complejos, las razones por las cuales el homicidio está bajo. Y de hecho nos lleva, nosotros escribimos una nota hace poco con mis colegas de la Universidad de Chicago y de AFIT, que llamamos el Terrible Trade-off, y es como, ¿qué es mejor? Tener un crimen organizado, que no es violento, pero tal vez sacrificando un poco de legitimidad del Estado, o romper esos equilibrios, tal vez generando más violencia, pero ganando legitimidad. Y la respuesta no es sencilla, o sea, yo no te tengo la respuesta de cómo balancear este trade-off. Creo que depende del contexto, creo que depende de los grupos, creo que depende de la información que se tenga, digamos, para hacer como ese balance. Entonces, en homicidios yo diría muy bien, en general, pues es positivo que no tenemos niveles de violencia como los que tuvimos hace 12 años, o sea, entre el 2009 y el 2011 murieron más o menos el 2% de los hombres entre 15 y 28 años en la Comuna 13. Eso es demasiadas personas muriendo, demasiadas personas que Absurdo. Los niños veían morir. Entonces es mejor que no estamos en esa situación. Ahora, hay que pensar a qué costo y cómo se gestiona esto. Por otro lado, otro tipo de delitos, la gran mayoría del crimen en Medellín es regulado.
O sea, en Medellín, digamos, esta idea de la delincuencia común es menos común que en otras ciudades como Bogotá o como Cartagena o como Barranquilla. Aquí son reguladas las extorsiones, son regulados los hurtos, es regulado mucha parte, digamos, de la actividad criminal. Y yo creo que en estos frentes es donde no hay, digamos, avances relevantes. Y te puedo mencionar, por ejemplo, la extorsión. En Medellín se ponen 400 a 600 denuncias por año de extorsiones. Y la preocupación de las autoridades, y aquí digo todas las autoridades de la policía, la ciudad y demás, es cómo vamos ganando, vamos perdiendo el año con esas 400 a 600 denuncias. Nosotros hicimos una encuesta en 2019 representativa a nivel de cada barrio, para todos los barrios de ingreso medio y bajo de Medellín, y a partir de eso estimamos que son más o menos 150.000 hogares y negocios pagando semanalmente cuotas. Entonces, realmente el tamaño del fenómeno es muy grande y pasa por debajo del radar de las autoridades. Ahí es donde creo que hay más retos. No concentrarse solamente en las denuncias, sino pensar todos estos asuntos de control territorial que ejercen los grupos. Y además muy naturalizada esa extorsión. Exactamente. Lo conoce como una vacuna, como algo... Exacto. Bueno. Nosotros, de hecho, vamos a repetir la encuesta ahorita a finales de agosto vamos a empezarla a hacer. Y vamos a tratar de indagar también sobre cómo la gente percibe este pago, porque hay de todo. Hay quien lo percibe como una extorsión, hay quien lo percibe como que está pagando por un servicio de seguridad privada, y hay quien lo percibe como que está pagando un impuesto, digamos, porque termina el combo, digamos, llevando como una especie de bien público al barrio, pues, o semipúblico de seguridad. Es impresionante. Y bueno, digamos, eso me da pie para preguntarte otra cosa, y es, ustedes han hecho un estudio muy serio junto con la Universidad de Chicago, una especie como, se podría decir, de inventario de los combos delincuenciales de Medellín. Hay cifras que estiman que cerca del 40-42% del crimen organizado de Colombia está en Medellín. O sea, Medellín es realmente una ciudad sui generis como para estudiar todos estos temas del crimen organizado y demás. Es absolutamente claro que las estructuras delincuenciales, las estructuras criminales tienen un peso muy importante en cómo se vive la vida diaria en un barrio de nuestra ciudad. Y entonces, frente a eso, me gustaría preguntarte dos cosas, y es, lo primero, ¿crees que las estrategias que se están llevando a cabo desde la Secretaría de Seguridad, desde la Alcaldía de Medellín, la institucionalidad, son estrategias efectivas? ¿Se está haciendo bien, digamos, el trabajo para combatir a estas estructuras criminales? Y lo segundo, que creo que también es un tema que tenemos que poner en la agenda pública, es la paz total, que es una política de gobierno de Gustavo Petro, donde busca pues sentar unas bases de una negociación, no sabemos si política, no sabemos si un sometimiento, no hay muchas claridades al respecto, pero entonces deberíamos poner ese tema sobre la mesa. ¿Y crees que también ahí alrededor de la paz total puede haber soluciones? Mira, yo creo, frente a tu primer pregunta de si es suficiente lo que se está haciendo, yo creo que no, pero tampoco lo hago como con el ánimo de juzgar a esta administración o a la policía, sino que creo que en términos generales el Estado colombiano dispone de pocas herramientas para enfrentar fenómenos como estos. ¿Por qué? Porque, digamos, por ejemplo, la principal forma de respuesta de las autoridades en Colombia frente a este fenómeno es el uso de la justicia, del sistema de justicia criminales. Capturar personas, llevarlas a las cárceles. Nosotros, ¿qué estimamos a partir del trabajo que venimos haciendo en Medellín? Muchas de las entrevistas que hemos hecho las hemos hecho en las cárceles. De hecho, más o menos la mitad de las entrevistas hemos entrevistado más o menos 150 miembros de estas estructuras, alrededor de la mitad en las cárceles, la otra mitad por fuera, para tratar de entender, no de juzgarlos tampoco, no entender esto cómo funciona. Y sabemos que, por ejemplo, uno de los principales sitios de reclutamiento en Medellín es Bellavista, ¿sí? Es una cárcel que no es muy organizada, que tiene unos niveles de hacinamiento muy altos y que la regulación la ejercen los mismos grupos criminales. Entonces, allá cada patio le corresponde a un grupo distinto, dentro de esos patios cada pasillo a un grupo distinto, y cuando digo le corresponde es que el que lo regula. El que lo regula es el que vende el espacio o lo arrienda, el que lo explota económicamente. Entonces, quien tiene rentas en cada patio, esto todo está asignado, se parte de unas jerarquías. Luego, la vida, digamos, de las estructuras criminales dentro de la cárcel es igual. Y para quien llega como independiente, si a mí el día de mañana me capturan por alguna razón y yo llego, lo primero que me van a preguntar es si yo tengo con qué vivir allá, ¿sí? Y si no tengo con qué vivir, entonces me toca empezar a trabajar. Y salgo a los 3, 4 años y pues salgo con trabajo, ¿no? Primero, digamos, va a ser muy difícil que yo encuentre trabajo en el sector privado, pues, o en la economía legal, si se quiere. Y además voy a salir con el capital criminal, entre comillas, redes de conocimiento con personas, con negocios, etcétera, que es muy fácil que yo llegue allí. Entonces,
es muy difícil con un sistema como el actual, en donde simplemente estamos encarcelando gente, pensar que esto va a solucionar los problemas. En Bellavista, en particular menciono Bellavista porque es tal vez la cárcel más compleja de gestionar, pero esto pasa en todas. Estrategias de resocialización son prácticamente nulas. Y mientras más hacinadas estén las cárceles y mientras más malas sean las condiciones de reclusión, más altas son las tasas de reincidencia. De hecho, esto es uno de los capítulos de mi tesis doctoral, trata sobre esto y muestro, digamos, como esta relación causal. Las cárceles de tercera generación, como el Pedregal, como la Picota, digamos, los Pabellones Nuevos y otras, si alguien va a esas cárceles, tiene una tasa de reincidencia más o menos 36% menor comparado de si vas a Bellavista o a La Modelo o a cárceles, digamos, más antiguas, más hacinadas. Son escuelas del crimen organizado. Exactamente. Entonces, ese es un elemento por el cual yo creo que es muy difícil que esto funcione. Y el segundo es que esta es una economía muy grande. O sea, hoy las estructuras criminales de Medellín, digamos, nuestras estimaciones es que su principal renta es la venta de cocaína y de marihuana en la ciudad. O sea, esto ya es un negocio mucho menos internacional, es un negocio mucho más local, pero es un negocio muy grande. Es un negocio muy grande que mueve muchísimo dinero y que con esas rentas tan grandes es muy difícil competir. Entonces yo creo que hasta que no se avance, por ejemplo, en soluciones de mercado, como legalizar la marihuana y tal vez dar otros pasos en esa dirección con otro tipo de drogas, es muy difícil que estas rentas bajen y que logren, digamos, que haya alguna forma de que el tamaño de este problema sea digamos, pues más fácil de gestionar. Mantener ilegales esas rentas es solamente rentable para ellos. Para ellos. Exacto. Porque de hecho ellos lo que hacen es, digamos, tienen como un comportamiento de cartel. Mira que ¿para qué sirve la Superintendencia de Industria y Comercio? Sirve para evitar que haya monopolios. Porque cuando hay monopolios, las rentas, digamos, que se extraen son muy altas. Entonces, cada que hay una fusión de una empresa que va a comprar a otra, tienen que dar autorizaciones para que no haya poder de mercado, ¿sí? Estos grupos lo que hacen, nosotros estimamos que esto está como organizado en 2 niveles, más o menos. En la base, alrededor de 400 combos entre Bello, Itagüí y Medellín. Algo en Envigado, obviamente también algo en La Estrella, Caldas, etc. Y encima de esas 400 combos hay, creemos nosotros, entre 17 y 19 grupos que a veces les llaman GDOs. Nosotros, digamos, nos referimos a ellos como razones porque muchas veces se habla de ellas como razones, aunque no es un término, digamos, como excesivamente común, por así llamarlo. Y con este tipo de estructuras vos pensarías que habría mucha competencia, por ejemplo. O sea, tienes 400 combos y cada combo tiene más de una plaza. Debería en teoría haber mucha competencia, pero no hay competencia, porque nadie puede, por ejemplo, bajar los precios. Esto es un mercado altamente regulado para poder extraer esas rentas monopolistas. Si se legalizara la marihuana, probablemente, digamos, persistiría parte de, digamos, un mercado negro de marihuana, porque seguramente tendría impuestos altos y demás, pero el tamaño del negocio se reduce. Y si el tamaño del negocio se reduce, estas estructuras serían menos poderosas, menos capaces. Entonces, yo sí creo que, digamos, lo que se ha hecho no creo que funcione bien. Creo que los retos son mayores y creo que el Estado tiene que ser más ambicioso en qué tipo de políticas promover para tratar de contrarrestar esto. A mí me llama la atención que, por ejemplo, en el trámite del acto legislativo de legalización del cannabis para uso recreativo, la mayoría de los argumentos tenían que ver con temas de salud pública, además pocos tenían que ver con seguridad. Este tipo de discusiones se dieron muy poco en el Congreso. De acuerdo. Entonces yo creo que hay falta. Entonces es un reto muy grande para quien sea el responsable de la seguridad de una ciudad como Medellín, cómo enfrentar esto, dadas esas restricciones, digamos. Que creo que habría que pensar, por ejemplo, trazar como ciertas líneas rojas. Toca priorizar. El gobierno tiene la capacidad de perseguir todo. Yo te voy a decir, por ejemplo, el año pasado, no en Medellín, sino a nivel nacional, hubo alrededor de 18.000 capturas por porte de marihuana. Cada captura de esas son 2 patrulleros entre 8 y 12 horas haciendo una judicialización. Ese es el tiempo más perdido del mundo. Entonces yo creo que el gobierno va a tener que priorizar y tal vez de facto legalizar, por ejemplo, las drogas y decir, vea, ¿sabe qué? Yo me voy a dedicar a la extorsión, a los homicidios y a los hurtos. Venda lo que quiera. Yo creo que al final toca hacer algo así. Y de hecho creo que el mecanismo de castigo más efectivo es golpearle esa renta. Entonces, esto digamos son estrategias que en Estados Unidos les llaman de disuasión focalizada. Es como vos cómo lográs, digamos, disciplinar al actor con el que te estás enfrentando. El cómo no va a dejar de existir. ¿Qué querés? Que sea menos violento, que afecte menos a la comunidad y demás. Y ahí qué podría ocurrir, por ejemplo, que si se sabe que están extorsionando en un sector, es muy difícil lograr una captura y una condena por extorsión. El sistema de justicia criminal no tiene capacidad disuasiva. ¿Qué podría ser efectivo? Vaya 3 fines de semana seguidos a que no vendan ni una papeleta de cocaína. Y probablemente ellos van a y usted les dice, vea, si ustedes siguen extorsionando, los vamos a joder el negocio. Al final es una cosa, digamos,
que está en una zona como gris desde el punto de vista de lo legal. Están mandando un mensaje sin necesariamente estar sentados en una mesa de negociación. Exactamente. Y yo creo que estas son formas de disciplinar el comportamiento de estos grupos. Y vos vas trazando líneas rojas, extorsión, reclutamiento de menores, venta de drogas más fuertes, fentanilo, tusi. Podrías ir trazando líneas rojas. Y yo creo que este problema se gestiona, este problema no se elimina. Entonces yo creo que ahí, digamos, es donde están los retos y por eso creo que tal vez lo que se ha hecho probablemente no es suficiente, pero de nuevo, no, ni juzgando a esta ni a las anteriores administraciones, esto es un problema muy jodido. Frente a la paz total, ¿qué creo? Yo frente a la paz total creo que es una iniciativa, digamos, del gobierno nacional bien intencionada. No creo que tenga mala intención. Pero no creo que tengan, la mayoría de los miembros de las estructuras criminales de Medellín, no creo que tengan incentivos suficientes para participar de un proceso como estos. Entre otras cosas, porque la gran mayoría, nosotros estimamos que son más o menos 12.000 personas, la gran mayoría de ellos están por fuera de las cárceles. Y la gran mayoría de ellos no tienen ni una sola orden de captura, ni un proceso, ni nada. Entonces, ¿a cuento de qué? Limpios en Exactamente. su ¿A cuento de qué ellos van a decir, venga, ¿sabe que yo me voy a someter? ¿A someter a qué? ¿Sí? Eso es una cosa. Lo otro es que son unas rentas muy altas. Entonces, no es tan fácil. Nosotros hemos entrevistado, recuerdo, entrevistamos hace poco a un coordinador de un combo que nos decía, o sea, yo me gano aquí pelados muy jóvenes, de 14, 15 años, ya están ganando más de 1 millón de pesos mensuales en esta estructura. Eso es increíble. O sea, ya están, eso es más o menos el ingreso mediano de Medellín. O sea, un pelado de 15 años en un combo perfectamente se gana más de la mitad de todos los trabajadores de Medellín, que no ha terminado colegio, que ya se salió, etcétera. Pues van subiendo en estas estructuras y terminan ganándose unas cantidades de dinero absolutamente descomunales. O sea, nosotros conocemos personas, digamos, como que hacen parte de la jerarquía en los niveles más altos, que se ganan fácil más de 2.000 millones de pesos mensuales. Entonces es muy difícil competir contra unas rentas de estas, no es tan claro que haya incentivos. Ahora, si nos vamos al caso hipotético de que la paz total funcione, a mí me encantaría preguntarle a Danilo Rueda, él, ¿qué pretende con la paz total? Porque si suponemos que los 12.000 pelados de los combos de Medellín se someten y dicen, ¿sabe que nos vamos a ir para un retiro espiritual en Villa de Leyva y volvemos en 5 años? Supongamos que eso pasa. ¿Qué cree el gobierno que va a pasar con el mercado de drogas en Medellín? Alguien va a venir a vender. Entonces, lo más irónico de la paz total es que Medellín no está en paz. O sea, Medellín está en los niveles de violencia más bajos de las historias de los recientes. últimos 60 años. Entonces, si se rompe este equilibrio, lo más probable es que la paz total genere violencia, porque alguien va a llegar a vender la droga acá. Esto no es como que vamos a dejar o sea, el tamaño del negocio acá es gigantesco. La operación de retail El costo interno es alto. Nosotros hicimos una encuesta hace un par de años, sí, justo antes de la pandemia creo que fue, en Medellín y en Pereira, preguntando por el consumo de cocaína. Y en la encuesta hicimos la pregunta de 2 formas. Una, la pregunta directa de, ¿usted ha consumido cocaína en el último año, sí o no? El 2% de la gente nos reveló que había consumido cocaína en el último año. Y por otro lado, hicimos una técnica de pregunta que se conoce como experimentos de lista, en donde yo le pregunto a la persona, dígame cuáles de estas situaciones han ocurrido, no me diga, dígame cuántas de estas situaciones han ocurrido, no me diga cuáles. Y las situaciones son 4 o 5 situaciones. Una es, he consumido cocaína en el último año, y las otras son, he visto habitantes de calle pasar por el frente de mi casa, cualquier cosa, ¿sí? A la mitad de las personas se les hace la pregunta con esa, digamos, pregunta sensible, con el ítem sensible, y a la mitad de las personas sin el ítem sensible, y se asignan aleatoriamente los 2 grupos. Bueno, yo le tiraba una moneda a cada persona, y después el promedio de las respuestas, la diferencia entre el promedio de las respuestas es la proporción de personas que ha participado. Claro. Y ponele cuánta gente nos da ahí que ha consumido cocaína en el último año en Pereira y Medellín. Bueno, en la primera pregunta, 2% En la pregunta aceptaron haber consumido. Y en el segundo, no tengo ni idea. 20%. 20%. Increíble. Entonces yo creo que el Estado no tiene hoy una buena idea de cómo funciona este mercado. O sea, yo te digo, para contrarrestar estas estructuras, nosotros sabemos cuánto vale la droga aquí en Medellín. No creo que sepamos. En Estados Unidos la DEA compra droga todo el tiempo, agentes encubiertos. Los únicos que saben en Colombia cuánto puede dar la cocaína son los grupos legales, los combos. Y aquí se ha estudiado algo, digamos, de especies y demás, pero nosotros no sabemos aquí cómo se mueve este mercado. Y la forma de saber cómo funciona este mercado es con los precios. O sea, si tuviéramos un sistema de monitoreo, por ejemplo, de precios en Medellín, que sepamos cuánto está costando el perico en tal parte. ¿A cuánto está todos los días? Exacto. ¿Qué tan cortado está? ¿Con qué lo están cortando? Vos al final tenés una foto muy clara. Por ejemplo, empiezan a bajar los precios en una zona de la ciudad, probablemente porque llegó un cargamento muy grande.
Entonces, si no tiene ese tipo de información como inteligencia de mercados para poder saber cómo abordar este problema, es muy difícil. Es como, ya yo me imagino el papel del secretario de Seguridad de Medellín o de cualquier ciudad como una especie de regulador de ese sector, ¿cierto? O sea, vos tenés el secretario de Educación, te implementa, regula, digamos, hace muchas actividades alrededor del sector educativo. Y para eso tiene un mundo de información. ¿Cuántos colegios hay? ¿Cuántos estudiantes hay? ¿Qué notas tienen? Etcétera. Entonces él va viendo ahí qué va ¿Cuántos pasando. repiten? ¿Cuántos desertan? ¿Cuántos...? El secretario de Seguridad es el que regula un sector del que no sabe casi nada, porque solamente tiene las cifras de las denuncias. Entonces, claro, yo me acuerdo una vez que yo tuve una reunión con un secretario de Seguridad, no voy a decir quién para no echar culpas, que él me decía, estoy muy preocupado con la extorsión. Y yo, ¿por qué? Me dijo, porque ha subido el 50%. Y yo, pero ¿cómo ¿Te sabes? sacó eso? No, porque el año pasado había 400 denuncias y este año 600. Increíble. Yo, hermano, o sea, estás desconectado de la realidad. También me pasó una vez con la policía, por ejemplo, que yo les decía, vení, la extorsión, ¿qué es lo que más afecta a la extorsión? No, la mayoría de la extorsión es pura extorsión carcelaria, llamadas de la cárcel. Yo, vení, pero ¿cómo sabes eso? No, porque el 90% de las denuncias son de esas. Y yo, pues, huevón, es que las otras no te las denuncian. Claro. Pues entonces no se sabe. Entonces estás regulando ¿cómo enfrentamos la extorsión? Primero hay que empezar por saber en dónde se están extorsionando, a quién extorsionan, cuánto cobran, todo. Y de esto se tiene poca información. Nosotros en la encuesta que vamos a hacer ahorita en agosto, que espero que les sea de utilidad a cualquier... Nosotros, pues, vos sabes, y aquí aprovecho para hacer un pequeño disclaimer, nuestro trabajo es no partidista, esto De acuerdo. está a disposición de todos los candidatos y de hecho nos encantaría pues sentarnos y contarles esto en detalle a todos. Esta encuesta que vamos a hacer, vamos a levantarla para que le sirva a la ciudad, pues, y los instrumentos, por ejemplo, de las encuestas también son para la ciudad, además. Muy importante y muy necesario, y muchas dudas también y escepticismo alrededor de ese tema de la paz total. Habría que ver eso, ¿no? ¿Qué espera el gobierno? ¿Qué se busca? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles van a ser las herramientas? Y bueno, muchas veces cuando uno piensa en seguridad o cuando el ciudadano pues piensa en seguridad, dice, esto es un problema donde están matando gente y el problema es que me están atracando en la calle. Pero digamos, hay muchos otros problemas asociados a la problemática de la seguridad que parten, y creo que ya nos has dado también como unas pistas, de las grandes rentas criminales. El loteo ilegal, por ejemplo, en Medellín, que también estoy de acuerdo, creo que no hemos cuantificado ese negocio a cuánto está ascendiendo, pero lo que sí estamos viendo es que el borde urbano está disparándose hacia arriba cada vez más. El tema de la extorsión, del que ya hemos hablado también ampliamente, Medellín está extorsionada. Yo no sé tampoco qué porcentaje, pero hay la inmensa mayoría de los negocios que uno ve en la calle, pues son personas que nos dicen, nosotros tenemos que pagar una vacuna, una extorsión, lo llaman vacuna, que además es una cosa que a mí me genera mucho ruido. El tema de la trata de personas, la explotación sexual comercial de niños, niñas, adolescentes, de mujeres, que es un tema que creo que no está lo suficientemente metido en la agenda política y que no se ha discutido con suficiente claridad. ¿Qué estrategias sociales también debería llevar a cabo un gobierno para combatir esos otros delitos que no parecieran afectar directamente la percepción de inseguridad ciudadana, pero que sin duda son delitos muy graves que afectan a miles de personas, millones, pues, en la ciudad? Bien, mira, yo creo como para ampliar un poquito sobre la primera parte que describías de las rentas y demás. Medellín es diferente a otras ciudades de Colombia. O sea, en Cali, por ejemplo, el crimen es mucho menos organizado. Y cuando digo mucho menos organizado es que hay, por ejemplo, menos ejercicio de control territorial. Las estructuras criminales de Medellín se diseñaron a sí mismas para tener monopolios locales. Porque cuando hay, de nuevo, poder de mercado, siempre son rentas altas, ¿cierto? Entonces vos tenés 400 combos, cada uno con plaza, no puedes dejar que compitan. Lo que termina ocurriendo es que cada uno tiene un monopolio local. Entonces cada sector que controla cada combo, ese es su pequeño monopolio, por así llamarlo. Pero para vos poder lograr la capacidad de controlar ese territorio, tenés que tener una capacidad coercitiva suficiente. O sea, no es como que, o sea, yo tengo aquí las 3 plazas más rentables y las defiendo pues con mi reputación. O sea, esto hay que tener capacidad coercitiva, reputación también, pero también hay que tener armas y tener capacidad de usarlas, etc. Y una vez tenés eso, una vez tenés control territorial, ya se vuelve muy poco costoso diversificarse. Entonces, se vuelve muy poco costoso que yo, además de vender droga y de extorsionar, empiezo a monopolizar el negocio de las arepas, o dependiendo del sector en el que esté, si está en la periferia, lo que mencionabas, el loteo ilegal, las pipetas de gas, incluso muchas veces, por ejemplo, con las pipetas de gas nos han, pues en entrevistas que han surgido, hasta el origen de esos acuerdos viene hasta el sector privado que le dice al combo cuánto le pago para que no entre a la competencia.
Entonces su activo principal es el control territorial, es ese pedazo de territorio en el cual pueden extraer rentas muy altas, digamos, en múltiples dimensiones. Eso es un reto muy complejo. Ahora, ¿qué creo? Que hay cierta ventaja con que el crimen sea tan organizado, porque la mayor parte de las actividades criminales son reguladas, desde el loteo hasta el hurto, por ejemplo. El hurto, la mayoría de los ladrones de Medellín no es delincuencia común. Son más de un combo que pidió permiso para poder ir a robar, que además le pagó a su coordinador lo correspondiente, etcétera. ¿Y por qué lo paga y lo declara? Porque si además lo capturan, por ejemplo, el combo lo protege en la cárcel, le paga abogado, etcétera. Entonces todo está, digamos, muy regulado. Increíble. Esto ofrece una oportunidad, que de hecho nosotros estamos trabajando en esto ahorita fuertemente. Tengo que decir que también la Secretaría de Educación nos ha ayudado mucho, y es pensar, por ejemplo, en los puntos de intervención son antes de que los pelados entren a estos grupos. Sin duda. Y ahí algo crítico es poder focalizar, porque las políticas que son universales resultan, digamos, con una intensidad por persona muy bajita. Y un problema como, por ejemplo, el reclutamiento, nosotros estimamos que son entre 400 y 600 niños, principalmente hombres, que ingresan a estos grupos por cohorte, más o menos. Luego, ¿a quién le ofreces el programa? El programa no lo puedes ofrecer a 40.000 niños, porque es muy difícil como que les llegue con la suficiente intensidad a esos 400 a 600. A esos tenés que darle un paquete completo. Entonces, digamos que yo creo que hay un reto grande, pero que se puede avanzar en esto, es identificar antes de que los pelados entren en estas trayectorias, por ejemplo, con las niñas, antes de que se estén soñando ser webcamers y tengan 12, 13 años pensando en cuánta plata van a ganar, qué tipo de intervenciones puede ofrecerles el Estado desde lo social, principalmente, para evitar que den ese paso. Porque lo menos costoso es cuando los pelados no entran a los combos, o cuando las peladas no, digamos, empiezan a seguir esa trayectoria que a veces se les convencen al principio porque las ilusionan con un mundo de plata, pero después resultan esclavizadas. Porque, de nuevo, todo esto es regulado. Entonces, claro, la pelada de 15 años, webcam es, digamos, entre comillas, lo menos invasivo en el mercado, digamos, de la prostitución y la pornografía. Pero al final, las rentas resultan tan altas que la pelada terminan dándole droga para que dure 24 horas en la maratón y después no puede renunciar. Entonces, se termina materializando la trata muy fácil. Lo ideal sería lograr, digamos, desviar a estas peladas antes. Llegar antes, sí. Llegar antes. Y lo mismo con los pelados, y hablo de los pelados en los combos porque nosotros, es muy poquita la proporción de mujeres que hay en los combos en Medellín. Que esto también es diferente, por ejemplo, a Cali. En Cali, nosotros entrevistamos una pandilla en pleno, en Agua Blanca, y eran por ahí 35% mujeres. En Medellín eso no pasa. En Medellín esto es un asunto fundamentalmente masculino, tal vez por la historia, digamos, de machismo de nuestra ciudad y de nuestra región. Impresionante, eso es impresionante. Hay que llegar antes, hay que hacer programas de jóvenes, digamos, muy bien focalizados. Estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que sí, ustedes estaban también llevando a cabo un ejercicio muy interesante de tratar de buscar cuáles son los 100 colegios públicos de Medellín donde sentían, pues luego de revisar las personas que están en las distintas cárceles, de donde habían salido la mayoría de esos jóvenes, y empezar a hacer las acciones focalizadas en esos territorios y decir qué está pasando en este barrio, qué está pasando en este colegio, cuál es el entorno familiar de este chico o de los chicos que estudian en este colegio, que están potencialmente siendo pues más instrumentalizados por esos combos y demás. Hace poco vos escribiste una columna en La Silla Vacía con Isabel Gutiérrez, donde hablaban de muchas cosas, pero un problema que se lo he escuchado a muchos expertos en seguridad es: no tenemos policías, no tenemos suficiente fuerza pública, no tenemos suficientes policías. Eso, para cualquier lector tal vez como desapercibido, podrá decir como, pero es que los problemas no se solucionan solamente con policía y demás. Pero además de criticar que no teníamos suficiente policía, y quiero que ahorita nos expliques por qué no tenemos suficientes policías, también hacían ustedes como un cuestionamiento sobre si se estaban llevando a cabo las actividades que necesitábamos que la policía estuviera llevando a cabo, si estábamos siendo lo suficientemente eficientes para la poca cantidad de policías que teníamos. Yo quisiera que profundizáramos un poquito como sobre eso, porque a la gente sí, digamos, la gente se pregunta mucho por la policía y por la fuerza pública. Bien, esta es una buena pregunta, porque además Naciones Unidas tiene, que yo de hecho nunca he encontrado como el dato oficial, pero
pero siempre he encontrado gente que referencia un estándar de Naciones Unidas que creo que es algo así como 300 o 350 policías por cada 100.000 habitantes que deberían tener las ciudades. Pero esto es un número súper al aire por distintas razones. Una, porque claro, es muy diferente la cantidad de policías que necesitan en Medellín a la cantidad de policías que necesitan en Estocolmo, ¿cierto? Porque la cantidad de delitos son menores, porque los problemas sociales son diferentes, etc. Pero además, porque la cantidad de cosas que hacen los policías varía mucho de una jurisdicción a otra. A nosotros en Colombia la policía es un arbolito de Navidad. O sea, aquí, proyecto de ley de, no sé, de infancia y adolescencia, tenga la policía sus tareas ahí. La ley del deporte, tenga la policía sus tareas ahí. Y nadie le pregunta a la policía como, venga, ¿usted sí tiene la capacidad de hacer esto? No. Nadie revisa el presupuesto de la policía. Mira, cuando entre la Ley de Seguridad Ciudadana y el Estatuto de Seguridad Ciudadana, que pasaron como entre 2009 y 2011, que crearon nuevos delitos, ampliaron penas y demás, la población carcelaria de Colombia duplicó. Pasamos de tener más o menos 65.000 internos por allá como en 2006, una cosa así, 2005, a tener 120.000, 7 años después. Pero cuando pasaron estos proyectos de ley, a nadie se le ocurrió revisar el presupuesto del IMPEC, o de los fiscales, o de los jueces, o de los policías, porque todo esto es una cadena que hay para atrás los cobija a todos. Entonces, hay un problema, yo creo, estructural de, digamos, como de oferta y demanda. Le demandamos demasiado a la policía y la oferta está restringida, y ahí voy a la pregunta que me hacías de por qué tenemos poquitos policías, por la naturaleza de cómo funciona el mercado laboral de policías en Colombia, digamos. Vos vas a Estados Unidos, en Estados Unidos hay 18.000 departamentos de policía. Entonces, de hecho, todos los departamentos de policía tienen, o la gran mayoría tienen, por ejemplo, sindicatos. Esos sindicatos permiten, digamos, darle poder de negociación a los policías para pensar en cosas como salarios, horas extras, etc. Además, y en Colombia, por ejemplo, no puede tener sindicato la policía. Y en Colombia, por ejemplo, no se les paga horas extras, nadie las calcula. Y todos, o sea, yo conozco muchos policías, los respeto mucho. Yo creo que es difícil encontrar policías que no sean explotados laboralmente. Y no por mala fe o mala intención de ellos, es porque simplemente son un arbolito de Navidad al que le cuelga todo lo que se le ocurre a la gente. Yo recuerdo hace poco estábamos en una reunión que íbamos a tener con la policía acá y llegaron poquitos, llegó un policía y debieron haber ido como 7 a la reunión que teníamos. Nos pidieron que hiciéramos un conteo de presos en las cárceles de Medellín. Increíble. Entonces, ¿qué pasó? Vaya. Permisos nunca tienen. Entonces es una cosa, digamos, compleja. Ahora, en Medellín esto es lo que llamaríamos los economistas, en Colombia, perdón, un monopsonio. Es un único contratante. Entonces solamente hay una policía. Esta policía hace convocatorias anuales y luego reparte en función del poder político que tenga la gente. O sea, aquí no es como que no hay una fórmula matemática para que la policía le diga a Medellín a usted le tocan tantos policías, 6.000 o 7.000. Aquí esto es de cuánto lo hizo el alcalde, los congresistas, etcétera, que lograron que hubiera más. O de pronto, por ejemplo, dar becas para que estudien a cambio de que le mantengan un poquito más. Entonces, al final termina siendo una negociación en donde las ciudades con más poder de negociación terminan como con más capacidad, digamos, de la policía. Es un modelo que es difícil. Ahora, yo no soy, si me preguntas si, por ejemplo, yo tendría policías municipales o algo así, no sé, tengo sentimientos encontrados. Tal vez ciudades muy grandes, como Bogotá o Medellín, de pronto sí. Pero generalizar esta idea, digamos, de policías municipales como en México, por ejemplo, que ya pues lo devolvieron, pero eso es un riesgo muy grande en un país con tanto control territorial, tanto crimen organizado. O sea, terminan, pues no me imagino las policías municipales, lo digo con todo respeto, de Necoclí, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá, por ejemplo, no tienen capacidad de, digamos, de enfrentar los problemas que tienen. Entonces me parecería muy complejo. Yo también quería que habláramos de otro tema. Nosotros hicimos hace poco en el Consejo un debate sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y sobre la trata de personas. Es una problemática que para nosotros ha sido muy importante visibilizar porque pues se escriben columnas diciendo que Medellín es un burdel a cielo abierto, como la de Ana Cristina Restrepo. Se habla abiertamente de esta problemática y pues sentimos que la acción institucional es, pues, por decirlo, nula. Lo que identificamos en ese debate es que, por ejemplo, en los últimos 3 años solamente ha habido una captura por el delito de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Eso es increíble porque básicamente el mensaje es de absoluta impunidad. ¿Qué deberíamos hacer frente a ese fenómeno puntual ya para que vayamos cerrando en esta conversación? Porque para nosotros es un tema importante. Perfecto. No, y te digo,
pues incluso después de la columna de Ana Cristina y el podcast con María Jimena Duzán, yo hablé con Ana Cristina porque esto es algo que nos interesa mucho a nosotros empezar a estudiar ya. ¿Y qué creemos que hay que hacer? Hay que empezar por tener un buen diagnóstico, que yo creo que no existe. No existe. Nosotros aquí en Colombia tendemos a decir que todo está sobrediagnosticado. Y yo creo que problemas como este está cero diagnosticado. O sea, digamos la prostitución, la trata de personas y el crimen organizado y su rol, por ejemplo, en el ejercicio de control y de regulación de este tipo de actividades. Yo creo que esto tiene muy poquito diagnóstico. Nosotros tenemos un mundo de casos que nos han contado. Por ejemplo, recuerdo en Manrique unas gemelas. Pues claro, se vuelven súper atractivas. Y claro, pues las iban una fundación logró rescatarlas, digamos, pero las iban básicamente a esclavizar. Y de nuevo, esto es porque a veces, digamos, en medio de los discursos más liberales, muchos dicen, no, pero es que esto es una elección de vida de alguien. Y yo, pues sí, o sea, en algunos casos es una elección de vida, sin duda, y es absolutamente respetable. Pero en muchos casos, de nuevo, pensemos en quién tiene el poder de negociación. En muchos casos, cuando las mujeres no tienen poder de negociación, terminan explotadas, que es lo que ocurre en el centro, por ejemplo, ellas pagan por, casi que liquidan como si fuera un conductor de un taxi, ¿sí? Es increíble. Y esto no se tiene un censo, por ejemplo, se conoce muy poco, yo creo que hay un reto muy grande. Frente a las capturas que vos, entonces yo, pues como para tratar como de darte una respuesta concreta, yo creo que lo primero que hay que hacer es un diagnóstico bien hecho. Y un diagnóstico bien hecho no se hace en 3 meses, necesita trabajo de campo, necesita entrevistar a un mundo de gente, necesita hablar con esta gente, los cómo, a ver ellos cómo relacionan con esto, hablar con las niñas, a ver ellas qué creen que uno cuánto gana, cuáles son sus expectativas, si creen que les gustaría hacer esto, para entender las razones que pasan por la cabeza de ellas cuando están también, de nuevo, muchas veces tomando decisiones, pero con falta de información, pues. No sabemos tampoco a cuánto asciende la renta. Exacto, no tenemos ni idea de esto. No tenemos ni idea. Yo te digo una cosa, pero bueno, ahorita elaboro sobre esto, para responderte la pregunta sobre las capturas. Aquí el problema es que el sistema penal, digamos, el Código Penal en Colombia es demasiado amplio. Entonces puede ser muy factible que muchas personas hayan sido capturadas por concierto para delinquir, por ejemplo. Que de pronto para el fiscal hubiera sido más fácil imputarle ese tipo de delito. Esto pasa, por ejemplo, con la extorsión mucho. Que personas que en teoría iban a ser capturadas por extorsión, la extorsión es súper difícil de comprobar. Además necesitas que esté el testigo, es muy difícil, entonces terminan yendo de todo por concierto para delinquir. Lo cual no es una buena noticia, o sea, con esto no te quiero decir, no, si ha habido acciones con trata, pero el problema es que todos los capturaron por concierto. No creo que muchos hayan sido capturados porque yo creo que este fenómeno se conoce poco, se denuncia poco, ¿sí? Porque a las mujeres les da miedo denunciar, porque hay amenazas, la relación es una relación absolutamente, digamos, de coerción desde el proxeneta o el regulador del mercado y el poco poder de negociación de las mujeres que son víctimas de esto, o los hombres, pues en algunos casos. Entonces, falta mucha denuncia, falta mucho conocer este fenómeno para poder, digamos, enfrentarlo de manera determinada. Sí. No, dale. No, y lo último que te quería decir es como relacionado con el tamaño de estos negocios, que ahorita decíamos, bueno, ¿cuál es el tamaño de la renta asociada a esto? No tenemos ni idea. No tenemos ni idea cuál es el tamaño de esa renta, no tenemos ni idea cuál es el tamaño de las rentas, por ejemplo, asociadas a la venta de drogas, no sabemos. Sabemos que en Medellín se le da mucha plata, pero no tenemos ni idea cuánta. Porque yo te digo una cosa, yo recuerdo una vez que estuve, estaban actualizando el COMPES de lavado de activos en un equipo de gente de la UIAF y el DNP y demás. Y me invitaron a una conversación en donde me explicaron, no, es que hay un estándar internacional que se llama Gafi, que estos son los sectores, digamos, priorizados. Entonces ahí está, por ejemplo, el sector de la construcción. Yo le dije, y el sector, por ejemplo, de restaurantes y hoteles. No, ese no está priorizado. Y el de transporte. No, ese tampoco está priorizado. Yo le dije, ¿usted ha venido a Medellín? No, nosotros no hemos ido a Medellín y yo vení. O sea, Medellín es la ciudad de Colombia donde más plata de lava probablemente. O sea, esto no tengo evidencia, pues, pero yo creo que es así. Sin duda. Y esta gente no viene a Medellín ni siquiera para actualizar el COMPES. Entonces, las herramientas con las que termina el Estado son muy limitadas. O sea, a mí en Medellín me llama mucho la atención la cantidad de restaurantes y almacenes que nunca va nadie y nunca quiebran. Yo quería decir, perdón, a mí me están diciendo que ya casi tenemos que terminar, pero es que esta conversación es muy interesante. Aquí, a modo de ñapa. Si con toda esa falta de información que tenemos, porque es difícil todavía entender muchos de esos asuntos del mercado, ¿cuáles dirías vos, a partir del 1 de enero del próximo año, cuando se posesione el nuevo alcalde, cuáles son las tres rentas criminales a las que hay que darle prioridad para combatir? Pensé que me ibas a hacer una pregunta más difícil y al final no quedó tan difícil. Yo pensaría
que sin duda la trata de personas, y digamos lo asociado a la prostitución, sin duda la extorsión, creo que es un problema que además es muy difícil de visibilizar y es muy complejo y genera unas afectaciones muy grandes para la economía de la ciudad. Y tal vez el tercero, el reclutamiento de menores. O sea, porque además el reclutamiento pasa lo mismo que lo que estabas diciendo. Entonces, ¿qué es reclutamiento forzado? Se tipifica el delito de reclutamiento forzado porque es un pelado de 13 años, pero el pelado entra porque quiere. Ahora, que tiene información incompleta, que lo están enredando, puede que sí. Engañan, sí. Puede que sí, pero la mayoría de los pelados entran porque quieren. Y de hecho nosotros lo hemos hablado con los miembros de los combos. Nos dicen, nosotros para qué vamos a obligar a alguien a que esté con nosotros, para que después no apegue. Nosotros preferimos que sea alguien de confianza en nosotros. De hecho, el proceso de reclutamiento es un proceso largo y complejo. Entonces, muchos pelados, la mayoría de la gente que entra a los combos es menor de edad. Tienen jefe de gestión humana, pues prácticamente. No, y no solo eso, o sea, yo te digo, hay muchos barrios de Medellín donde el principal empleador de jóvenes es el combo. Eso, increíble, sí. Entonces yo creo que yo empezaría, ahorita te decía que yo creo que la forma de enfrentar estas estructuras es trazando líneas rojas. Yo empezaría por esas tres. Bueno, y por último, lo que le preguntamos a todas las personas en este podcast, ¿vos crees que Medellín tiene con qué para abordar todas estas problemáticas? Sí, yo sí creo. Y de hecho, yo recuerdo hace poco, pues cuando yo presento como digamos, como nuestras investigaciones de Medellín, la gente me dice, pucha, ¿usted de dónde saca esperanzas? Ajá. Yo les digo, yo también estoy trabajando en Río de Janeiro, de allá saco las esperanzas porque de ahí no hay con qué. Increíble. Es muy complejo y la capacidad institucional es supremamente limitada. O sea, una ciudad como Río que uno pensaría una especie de metrópolis, no ha hecho una encuesta de percepción de seguridad en su historia, ni la piensa hacer. La policía mata en procedimientos de policía más o menos 1.400, 1.500 personas en un año. Increíble. Es una ciudad que más o menos el doble del tamaño de Medellín, pues no es mucho más grande. Medellín, esto pasa entre 15 y 20, y póngale que hay su registro, que sean 30 o 40, pero no, allá son 5 diarios. Allá hay fines de semana donde mueren 25 personas en una favela, en una intervención de la policía. Entonces yo creo que Medellín sí tiene con qué. Medellín es una de las ciudades con la mayor capacidad institucional en América Latina, yo no tengo dudas de eso. Y mal que bien el crimen está regulado, o sea, estamos mejor que Cali y que otras ciudades, y yo creo que eso también ha sido parte del resultado como de una especie de negociación informal a través de programas. Por ejemplo, todo el proceso de movilización y justicia y paz y demás, paz y reconciliación, Fuerza Joven, son programas que, más allá que si funciona o no funciona como programa, termina generando como una capilaridad en la comunicación con estos grupos para trazar esas líneas rojas y para tratar como de ir avanzando sin necesidad de hacer acuerdos en comunicar qué es lo prioritario para el gobierno y en dónde el gobierno va a concentrar su capacidad coercitiva, porque el gobierno tiene capacidad coercitiva. O sea, tampoco, por ejemplo, cuando yo digo, hoy la tasa de homicidio de este año va a ser por ahí de 12, en gran medida gracias a estas estructuras criminales, ¿cierto? Pero también ellos lo hacen como respuesta a un Estado más capaz, porque ellos saben que si matan a un policía, la embalada que se meten es grande. Entonces, por eso es que tienen ya normas para eso. Bueno, Santiago, muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí en nuestro podcast de Medellín Tiene Con Qué, y les recuerdo a todas las personas que nos vieron, nos escucharon, que pueden visitar nuestra página web www.danielduque.co, que pueden meter sus datos para que mantengan informados de todo lo que estamos publicando en nuestras redes sociales, de todo lo que se viene de aquí en adelante durante estos apasionantes meses. Y bueno, aquí vamos a seguir hablando sobre los temas que a la gente le importan, que le interesan, hablando de Medellín, sobre sus problemas, pero también sobre sus retos y soluciones. Gracias, Santiago. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Chao. Medellín tiene con qué.